Hermano, hoy es domingo, el día del Señor, y qué gozo, qué privilegio tan grande tenemos nosotros los creyentes de poder reunirnos en su nombre, con corazones apasionados, llenos de gratitud y alegría por esa obra tan grande y tan preciosa que Jesús ha hecho en cada una de nuestras vidas. Amén. Porque, hermano, nuestro Dios está vivo. Amén. Amén. Dios está vivo y Él está sentado en su trono. Y Él nos ha reunido en este su día para bendecirnos, para hacernos ver quién es Él, cuál es la grandeza de su gloria, cuál es la eficacia de su poder. Porque cuando el pueblo de Dios se reúne, hermanos, suceden cosas. Y yo lo creo. Porque aquí está el Espíritu de Dios ministrando, hablando a cada uno de nuestros corazones. Oh, hermano, porque Dios es bueno, porque Dios es vivo, porque Dios es real, porque Él es poderoso. Y yo, hermano, bajo ningún concepto quiero perderme su bendición. Porque Dios quiere bendecirme, ¿o no? Esto no son milongas ni cuentos de hadas, estos son realidades, verdades, que Dios quiere bendecir a su pueblo, porque Él nos ama. Bendito sea el nombre del Señor. Pues yo voy a invitar a que abráis vuestras Biblias conmigo. En el libro de Hechos de los Apóstoles vamos a continuar con nuestro estudio. Y vamos a leer en el capítulo 15 a partir del versículo 30. Y vamos a llegar hasta el capítulo 16, hasta el versículo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 30, hasta el capítulo 16, versículo 3. Cuando lo tengáis, hermanos, decid amén, gloria al Señor, y así leemos todos juntos la Escritura. ¿Lo tenemos, hermanos? Y dice así: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a la iglesia. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has reunido en este lugar, Señor. Padre, gracias porque con libertad podemos abrir nuestros corazones, nuestros labios, Señor, para decirte que te amamos, Señor. Y te amamos de verdad. Y podemos amarte, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias por tu corazón generoso, Señor. Gracias por tu buena voluntad para cada una de nuestras vidas, Señor. Y ahora te pido, Padre, mientras tu palabra es predicada, glorifica tu nombre, Señor. Te pido que eches fuera al diablo, Señor. Reprende las obras de los demonios. Y que tu palabra, Señor, sea glorificada en cada uno de nuestros corazones. Dios nuestro, te necesitamos, Señor. Míranos desde los cielos. Mira nuestros corazones. Mira nuestras heridas. Mira nuestras aflicciones. Mira nuestras preocupaciones, Señor. Y ven tú obrando, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. Y para el bien de nosotros, tu pueblo. Padre, te amamos. Te amamos de verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Pues hemos leído unos versículos muy interesantes de este libro maravilloso de Hechos de los Apóstoles. Y el título que yo le he puesto a esta predicación es este: el Evangelio sigue triunfando. Ese es el título de la predicación: el Evangelio sigue triunfando.
El domingo pasado vimos cómo los apóstoles y los ancianos se reunieron en Jerusalén para tratar un tema de vital importancia. La iglesia estaba siendo atacada por los judaizantes, quienes enseñaban a los creyentes que para ser salvos tenían que circuncidarse, guardar la ley de Moisés y las muchas tradiciones de los ancianos que ellos tenían. La iglesia, allí reunida en Jerusalén, trata este tema de forma magistral, siendo guiados por el Espíritu Santo. Ellos, bajo ningún concepto, iban a aceptar la enseñanza de los judaizantes, que enseñaba que la salvación es por obras, al igual que todas las religiones que hay en el mundo. Las miles de religiones que hay en el mundo enseñan esto. El hombre se tiene que esforzar por llegar a Dios. Y eso es precisamente lo que distingue al cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico enseña que es Dios quien se acerca al hombre. Así lo dijo Jesús en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque dijo: del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el evangelio bíblico enseña que es Dios quien se esfuerza para alcanzar al hombre y salvarlo para la gloria de su nombre. Y esta es una verdad inamovible que los apóstoles y los ancianos reunidos en Jerusalén no estaban dispuestos a negociar. De hecho, muchos de ellos murieron por esta verdad. En el concilio, como vimos la semana pasada, vimos la participación de 4 hombres importantes en el desarrollo del evangelio. Y estos hombres eran Pedro, Pablo, Bernabé y Jacobo, el hermano del Señor. Ellos dejan claro de manera irrefutable y contundente que la salvación es por gracia a través de la fe en Cristo. Fe en su sacrificio vicario sustitutivo en la cruz del Calvario, donde el justo Jesús murió por nosotros los injustos. Así lo enseña Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 8. Y así, de esta manera, quedó el tema zanjado y clarificado para todos los creyentes a lo largo de toda la historia. La salvación es por la sola fe en la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro amado, bendito y glorioso Salvador, que se llama Jesucristo, el Salvador enviado. Romanos 4:25, el apóstol Pablo decía: porque Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Y este tema quedó claro. Y en el concilio de Jerusalén, como vimos el domingo pasado, también hubo algunos consejos sabios para la convivencia. Y para ello le dijeron a los hermanos que se abstuvieran de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y esta palabra fornicación que aparece aquí, como vimos la semana pasada, no está hablando de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que por supuesto es pecado, sino que aquí se está refiriendo a no casarse con gente de su parentesco. Algo que era normal entre los gentiles, pero no para los judíos. Y estos fueron sabios consejos para mantener la unidad en la iglesia entre los judíos y los gentiles. Así que podemos concluir, podemos decir entonces que el concilio de Jerusalén logró una doble victoria. Una victoria de la verdad al confirmar el evangelio de la gracia, y un triunfo de amor al preservar la comunión mediante concesiones sensatas en beneficio de la conciencia judía. Ahora, esta doble victoria tenía que ser compartidas a todas las iglesias. Y para ello, el concilio en Jerusalén eligieron a estos 4 hombres: Judas, Silas, Bernabé y Pablo, para encargarse de esa tarea. Y ahora Lucas, después de expresar lo que decía la carta, nos va a narrar cómo las iglesias, principalmente gentiles, reciben el escrito maravilloso que contenía la carta. Y la primera iglesia que recibe esta carta es la iglesia de Antioquía de Siria, y eso podemos ver en los versículos 30 al 35.
Luego, el segundo lugar es Siria y Cilicia, eso podemos verlo en el versículo 36 al 40, y finalmente en Galacia, y eso podemos verlo en Hechos del Apóstol, capítulo 16, del 1 al 3. Vamos a ver entonces el primer punto de la predicación, y yo lo he llamado gozo y consolación en Antioquía. Antioquía se menciona en el encabezamiento de la carta como su primer recipiente, porque fue allí donde se había desatado inicialmente la controversia y fue de allí de donde se había procedido el pedido de ayuda. Y allí van los hermanos, primeramente para entregarle la carta con las instrucciones que el concilio habían acordado. Fijaos que dice el versículo 30 y 31. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Hermanos, como venimos diciendo, la iglesia en Antioquía había sido inquietada por los judaizantes, quienes les enseñaban que no podían ser salvos sino es a través de la ley de Moisés. Y esta doctrina, esta falsa enseñanza, atacaba directamente a la enseñanza apostólica que decía que la salvación es por gracia a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, no era ninguna tontería lo que estaba en juego, no era ninguna tontería lo que estaba en peligro, era nada más y nada menos que la salvación de los creyentes. Y ante un tema tan serio y tan importante, los antioqueños quedaron tocados por esta falsa doctrina o enseñanza que los judaizantes traían. Hermano, y no solo estaba en juego la salvación de los antioqueños, que ya era mucho, sino que estaba en juego la misma gloria de Dios, la gloria de Cristo. Recibir otra enseñanza que no fuera la enseñanza apostólica que hablaron siendo inspirados por Dios a través del Espíritu Santo era ensuciar y menospreciar la gloria de Dios que se había manifestado en Cristo. Es decir, era un insulto a Cristo, un grosero menosprecio a su persona, porque toda enseñanza que no se sujete a la suficiencia del sacrificio vicario de Cristo es un ataque directo a la gloria de Dios manifestada en la cruz del Calvario, mientras su Hijo era crucificado y grandemente castigado por causa de tu pecado y de mi pecado. Decir que la salvación es por gracia, por obras, es menospreciar a Cristo, es escupir en el rostro de Cristo, porque es decir que su sacrificio no es suficiente. Y Él, cuando moría en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es, todo está hecho. Todo está hecho. Y es en base a ese sacrificio perfecto que tú y yo, al igual que los antioqueños, somos salvos por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo. Porque toda la Escritura, hermanos, desde Génesis y Apocalipsis, enseña que la justificación para el pecador de parte de Dios es por la sola fe. Es decir, el pecador es justificado por Dios a través de la fe en Cristo. Romanos 5.1, el apóstol Pablo lo expresó de esta manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, hermano, amigo, es algo que el hombre no puede conseguir por sus buenas obras. Todos somos pecadores, la paga del pecado es la muerte. El hombre pecador carga con el peso de su pecado. Tenemos una conciencia y ella nos acusa por nuestros pecados. Y eso es algo terrible. No hay nada peor para el ser humano que cargar con el peso de sus pecados. Por eso los antioqueños se inquietaron en gran manera, porque si era verdad lo que los judaizantes decían, eso significaba que ellos estaban en sus pecados, que ellos no habían recibido la salvación y el perdón de Dios, y por lo tanto tenían que cargar con el terrible peso de sus pecados. Hermanos, cuando yo voy a prisión a compartir el evangelio, muchos internos, luego que terminamos la reunión, me cogen aparte y hablan conmigo. Y ellos empiezan de la siguiente manera: no puedo dormir, no puedo ni siquiera comer, me encuentro vacío, me encuentro desesperado, he pensado quitarme la vida. ¿Sabéis por qué? Porque cargan con el peso de sus pecados. Porque hice,
porque hice, cargan con el peso de sus pecados. Y eso es algo terrible. Por lo tanto, era algo extremadamente serio lo que los judaizantes estaban cuestionando. La gloria de Cristo y la salvación de su pueblo. Y ahí estaba la iglesia en Antioquía, hermanos, turbada, inquietada, con el corazón lleno de inquietud, pero esperando el alivio de Dios, esperando el refrigerio de Dios. Ahí estaba la iglesia, esperando noticia de parte de Dios. Y sabemos, hermanos, por lo que dice la Escritura, en este libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 1 y 3, al 3, que esta iglesia era una iglesia madura. Era una iglesia que tenía profetas, maestros, y además era una iglesia que oraba y ayunaba y que era sensible a la voz del Espíritu Santo. Podemos ver que era una iglesia madura. Fue de allí, de donde el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Pablo diciendo estas palabras: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y esta iglesia estaba siendo inquietada, turbada por los judaizantes. Pero me gusta esto, hermano, porque en su turbación esperaron ser consolados por Dios. Y ese consuelo llegó a través de Bernabé, de Pablo, de Judas y de Silas. Dice el verso 30, fijaos, que cuando llegaron a aquel lugar, reunieron a la congregación, le entregaron la carta y cuando la leyeron, fueron llenos de gozo y consuelo. La consolación llegó por parte de Dios. Hermanos, fueron aliviados a través de su palabra. Y ese es el Evangelio. El Evangelio nos consuela. El Evangelio nos alivia. El Evangelio trae refrigerio a nuestros corazones. El Evangelio nos transforma. El Evangelio nos liberta. El Evangelio nos restaura. El Evangelio consuela nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. El Evangelio nos llena de consuelo y de gozo al saber que ya no tenemos que cargar con nuestros pecados. Ya no tenemos por qué cargarlos. Ya no tenemos por qué sentir el peso aterrador de nuestros pecados, porque Cristo los cargó. Fíjate que dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Isaías 53:6, la segunda parte del versículo dice: mas Jehová cargó en él. ¿Quién cargó? Jehová. ¿En quién? En Jesús. ¿El pecado de quién? De todos nosotros. Por lo tanto, no tenemos que cargar con el peso de nuestros pecados. Tenemos una conciencia limpia. Hemos sido aliviados. Hemos recibido el refrigerio de parte de Dios por el poder del Evangelio. Por eso quiero apasionarme por el Señor cada día más. Me quiero enamorar de Cristo, quiero vivir para su gloria, para Él, quiero brillar para Él, dando buen testimonio, siendo un buen ciudadano y glorificándole allá por donde voy, anunciando las buenas noticias de aquel que nos salvó, que nos rescató y que nos libró de las garras del diablo, perdonando nuestros pecados y escribiendo nuestros nombres en el libro de la vida. Bendito sea el Señor. Hermanos, pero me encanta, me gusta mucho lo que dice el versículo 30. Dice que reuniendo a la congregación. Fijaos, qué bonito, hermano. Reuniendo a la congregación. ¿Quién lo reunió? Dios. A través de los que fueron enviados a Jerusalén, que ya hemos dicho quiénes eran. Le reúne Dios. ¿Y para qué le reúne, hermanos? ¿Para qué le reúne Dios? Para consolarlos, para afirmarlos, para fortalecerlos, para llenarlos de gozo a través de la administración de su palabra, que era lo que ellos llevaban para compartir. Hermanos, ¿y a nosotros? ¿Quién nos reúne hoy? ¿Quién nos reúne? Dilo con fuerza, ¿quién nos reúne? Dios. ¿Y para qué nos reúne, hermano? ¿Para qué nos reúne? Para conformar el carácter de Cristo en nosotros. Para darnos el consuelo de Cristo, para darnos la paz de Cristo, para darnos la fortaleza de Cristo, para darnos el gozo de Cristo, para darnos el amor de Cristo, para darnos la humildad de Cristo, para darnos la mansedumbre de Cristo. Dios nos reúne para hacernos más como Cristo. Bendito sea su nombre. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace?
Él no lo va a hacer a través de una visitación de ángeles. Lo puede hacer si quiere, pero normalmente no es así. Él lo hace a través de su palabra. Este bendito libro, el libro de Dios, es suficiente para consolarnos, para fortalecernos, para aliviarnos, para traer refrigerio a cada uno de nuestros corazones. Es a través de la administración de su palabra que Dios quiere conformarnos a imagen y semejanza de Jesús. ¿Cómo fueron consolados los antioqueños? Con la palabra de Dios, hermano. Con la carta que llevaban de Jerusalén. Así ellos fueron consolados. No le visitaron ángeles. No recibieron una visión espectacular. Recibieron la palabra de Dios. Porque este libro es suficiente para suplir todas, pero que todas tus necesidades. Dios no necesita ayuda. Su palabra es suficiente. Amén. Amén. Hermanos, cuando nuestro corazón recibe su palabra, somos consolados por nuestro Dios. Cuando es Dios quien habla a nuestros corazones, nuestro corazón se llena de paz, de gozo, de fortaleza, porque es Dios hablándonos. Y te pregunto, hermano, la iglesia de Antioquía esperaba el consuelo de parte de Dios. ¿Y tú, hermano, esperas ser consolado por Dios? En esta mañana, ¿tú esperas ser consolado por Dios? ¿Esperas ser fortalecido en su gracia? ¿O lo que quieres es que termine el culto para irte cuanto antes? ¿Qué esperamos? ¿Qué buscamos? ¿Esperamos y buscamos el consuelo de Dios? Porque, hermano, espera el consuelo de Dios y busca el consuelo de Dios. Porque su consuelo siempre, pero que siempre llega. Fijaos que dice Romanos 15, versículos 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La Escritura nos consuela y el Dios de toda consolación consuela a cada uno de nuestros corazones. Hermanos, vivimos en un mundo maldito y caído por el pecado. Y todos somos afectados por esto. Todos tenemos heridas que sangran. Las tenemos en nuestros corazones. Todos recibimos noticias que nos inquietan. Todos somos turbados de una manera o de otra. Todos tenemos temores, aflicciones, dudas, etc. ¿O no? Pero tenemos a Dios de nuestra parte. Dios está con nosotros. Tenemos a Dios de nuestra parte. Y escucha, hermano y hermana querida, Él nos consuela en todas, no en muchas, no en casi todas, no en unas pocas, no, en todas nuestras tribulaciones. Hermanos, necesitamos estar a los pies de Dios, abriendo su palabra y pedirle al Espíritu Santo de Dios que consuele cada uno de nuestros corazones. Fíjate que dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, escucha, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué somos, hermanos? Consolados por Dios. ¿En cuántas tribulaciones? ¿En cuántas? En todas. Espera el consuelo de Dios, hermano. Espera su consuelo, porque va a llegar. De hecho, Dios ya nos está consolando, ¿o no? Gloria al Señor, porque Él es bueno. Y aquí tenemos a Dios, hermano, consolando a la iglesia de Antioquía a través de la carta. Y usando a hombres como Bernabé, Pablo, Judas y Silas. Y estos dos últimos consolaron y confirmaron a los hermanos, dice, con abundancia de palabras. Así lo dice el versículo 32. Hermanos, aquellos que esperan ser consolados por Dios recibirán consuelo de parte de nuestro Dios, porque Él es el Dios de toda consolación, como hemos leído en su palabra.
no busques consuelo en otro lugar. Búscalo en Dios. Búscalo en su palabra y búscalo en su iglesia. Porque Dios habita en medio de aquellos que con corazones sinceros le adoran y le aman. Jesús dijo, cuando 2 o 3 estáis reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. Y después de ser la iglesia fortalecida, confirmada, consolada, Bernabé y Pablo están un tiempo allí enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio, como nos dice el versículo 35. Pablo quiso visitar a los hermanos que él había conocido con Bernabé en su primer viaje misionero. Y con esto vamos a pasar al segundo punto, y yo lo he llamado así: amor por la iglesia. Amor por la iglesia. Fijaos que dice el versículo 36, dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. En este versículo podemos ver cómo Pablo planificó su segundo viaje misionero. Y podemos preguntarnos, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Pablo quiere hacer un segundo viaje misionero visitando a las iglesias que él había fundado juntamente con Bernabé en el primero? Pablo lo hace, hermano, porque a Pablo le importa mucho la iglesia. Pablo ama a Dios y como ama a Dios, ama a la iglesia de Dios. ¿Se entiende? Él ama a Dios y de forma natural ama a la iglesia de Dios. Por eso él planifica su segundo viaje. Lo hizo porque quería velar por la salud espiritual de las iglesias que él y Bernabé habían fundado en su primer viaje misionero en Asia Menor. Pablo quería que los creyentes siguieran madurando en la fe a través del conocimiento del Dios Santo. Hermano, el corazón de Pablo ardía por la obra de Dios. El corazón de Pablo ardía por las misiones. El corazón de Pablo ardía por el bien de la iglesia del Señor. Pablo quería seguir enseñando teología a los nuevos creyentes. Pablo quería cuidar a los hermanos, dándole guía pastoral, consejo y ayuda, porque Pablo tenía pasión por la iglesia de Cristo. Porque Pablo amaba a Dios. Pablo amaba a Cristo. Y si amas a Dios, hermano, de forma natural vas a amar a su iglesia. Fíjate lo que dice 1 de Juan 4, versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, si tú y yo amamos a Dios de verdad, de forma natural, nos vamos a preocupar por la iglesia del Señor, ¿o no? De forma natural vamos a velar por la salud espiritual de nuestra iglesia, donde Dios nos ha puesto a ti y a mí. Si amamos a Dios de verdad, nos va a importar la iglesia del Señor, ¿o no? Si no, dice Juan, yo soy un mentiroso. Si yo que amo a Dios pero no amo a su iglesia, soy un mentiroso. Hermanos, tenemos que procurar el bien del pueblo de Dios. Si amas a Dios de verdad, vas a querer estar con su iglesia. Vas a tratar de cuidar a su iglesia, de ayudar a su iglesia, de procurar el bien para su pueblo. Si amas a Dios, vas a querer tener comunión con los que le aman. Porque le amas de verdad. Ahora te pregunto, hermano, ¿a ti te importa la iglesia del Señor? ¿De verdad? ¿Te importa la iglesia? ¿Te preocupa la iglesia de verdad? ¿Te preocupa? ¿Te preocupa la madurez espiritual de la iglesia? ¿Te preocupa la salud espiritual de la iglesia? ¿Te preocupa que otros sean formados a la imagen y semejanza de Jesús? ¿Te esfuerzas por discipular? Porque, hermano, muchas veces termina el culto y salimos volando, sin tiempo para saludar, sin tiempo para preguntar.
Esa no es la voluntad de Dios, ni es el propósito de Dios. Dios nos ha puesto aquí para que yo me preocupe por ti, para que tú te preocupes por mí, para pastorearnos los unos a los otros, para discipularnos los unos a los otros, para cuidarnos los unos a los otros, para cubrir las necesidades los unos de los otros. Para eso Dios te ha puesto a ti, aquí y a mí también. Pero hermano, contesta de forma sincera. ¿Te preocupa la necesidad de tu hermano? ¿Te preocupa que tu hermano sea discipulado? ¿Que reciba alimento espiritual? ¿Te preocupan esas cosas? ¿Te preocupan sus necesidades? ¿Tú te esfuerzas por cubrirlas? ¿Quieres tener comunión con el pueblo de Dios? Porque si no es así, hermano, cuidado, examina tu corazón, porque probablemente no seas un creyente. Y necesitas arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No lo digo yo, lo dice la Biblia y concretamente el apóstol Juan. Si amas a Dios y no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Y él dice, hijitos, no amemos de palabra, sino de hecho. El que ama a Dios, ame también a su iglesia. Y si no ama a la iglesia, es porque no ama a Dios. Hermanos, todos los creyentes somos llamados a velar por la salud espiritual de la iglesia. Todos somos llamados a ser discípulos, ayudando a otros a seguir creciendo en su relación con Dios. Sí, necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Hermanos, nos tenemos que importar el uno al otro. No podemos ser indolentes, no podemos ser indiferentes ante la necesidad de nuestro hermano, ya sea física, espiritual o emocional. Si amamos a Dios, nos tiene que importar nuestro hermano. Y esa era la motivación de Pablo. ¿Por qué Pablo quería ir a ver a los hermanos? ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Y como amaba a Dios, amaba a su hermano, le importaban sus necesidades. Quería discipularlos, quería enseñarle teología, quería velar por la salud espiritual de la iglesia. Y tú y yo, hermano, estamos aquí para velar por la salud espiritual de nuestra iglesia. Amén. Para eso estamos aquí. Y por eso Pablo visitó a las iglesias, para ver cómo estaban y ayudarlas en sus necesidades. Porque Pablo tenía pasión por Cristo y también pasión por su iglesia. Pero cuando van a salir a hacer el segundo viaje misionero, sucede algo problemático, conflictivo entre Pablo y Bernabé. Bernabé estaba de acuerdo con la propuesta de Pablo. Él quería ir a visitar a los hermanos, pero sugiere que Marcos vaya con ellos. Bernabé y Marcos eran primos, podemos saberlo porque así lo dice Colosenses 4, versículo 10. Y aunque Marcos había abandonado a los misioneros durante su viaje por Asia Menor y había regresado a Jerusalén, ahora es probable que él haya viajado a Antioquía porque deseaba servir a Pablo y a Bernabé de nuevo como ayudante. Bernabé quería darle una segunda oportunidad para que se probara como compañero digno de confianza. Pero Pablo sostuvo que no era prudente llevar a Marcos con ellos porque éste les había abandonado. Y podemos preguntarnos, ¿por qué abandonó Marcos a Pablo y a Bernabé? No lo sabemos, pero es probable que Marcos sintió la persecución de forma terrible y pudo pensar, esto no es para mí. En el Evangelio se sufre mucho. La iglesia era perseguida de forma tremenda y puede ser que Marcos se alejó de los misioneros no queriendo pagar el precio de la persecución. El caso, hermanos, es que el desacuerdo entre ellos fue tan marcado que se separaron. Bernabé se llevó a Marcos y viajó a su tierra natal, Chipre, dice el versículo 39, en tanto que Pablo eligió a Silas. Fijaos, hermanos, esto estuvo mal, en mi opinión, por parte de Pablo y de Bernabé, porque creo que tenían que haber llegado a un acuerdo y no haberse separado. Pero aun en las malas decisiones, Dios se glorifica. Hay una frase que leí hace un tiempo y dice esto: Dios escribe sobre renglones torcidos. Porque en vez de haber un grupo misionero, ahora había dos: Bernabé, Marcos, Pablo y Silas. Dios se glorificó aún en la mala decisión que estos dos hombres tomaron. La Biblia no esconde las fallas de los hombres, no esconde los defectos de los hombres.
Pero gracias a Dios, hermano, que por las cartas de Pablo sabemos que se produjo la reconciliación. Y que aún Pablo recomendó a Marcos a la iglesia en Colosas. Podemos verlo en Colosenses 4:10. Y al final de la vida de Pablo pidió que Marcos viniera a su celda en la prisión en Roma. Y añade que Marcos le había sido útil en su ministerio. Así podemos verlo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Ahora Pablo va a comenzar su segundo viaje misionero con Silas. Pablo había conocido a Silas en el concilio de Jerusalén y había viajado con él a Antioquía. Gracias a su talento como predicador, como podemos ver en el versículo 32, y a su condición de ciudadano romano, y esto también podemos verlo en Hechos del Apóstol, capítulo 16, versículo 37, Silas fue el candidato número 1 para acompañar a Pablo en su segundo viaje misionero. Y este segundo viaje misionero de Pablo, juntamente con Silas, fue mucho más importante que el primero. Más adelante, Pablo lleva el evangelio desde el continente asiático hasta el continente europeo, como la semana que viene vamos a ver, cuando él deja Asia Menor y viaja a Macedonia. Y a las primeras iglesias que visita con Silas fueron las de Siria y de Cilicia. Y nos dice la Biblia que estos fueron confirmados, animados y fortalecidos con la visita de los misioneros. Y de la misma manera le entregaron la carta del concilio. Y después de esto, Pablo y Silas se van a dirigir hacia la provincia de Galacia y concretamente a Derbe y Listra. Y con esto, hermanos, vamos a pasar al tercer y último punto, y yo lo he llamado La carta llega a Galacia. Y aquí en Galacia, hermano, aparece en escena el joven Timoteo. Timoteo era un jovencito, un muchacho conocido por todos los de Listra y los de Iconio. Todos daban buen testimonio de él, según nos dice el versículo 2 del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Timoteo llegó a ser un personaje muy importante en la extensión del reino de Dios. Llegó a ser literalmente la mano derecha de Pablo. Y me encanta esto, hermano, porque cuando Pablo llega a Listra, lugar de nacimiento de Timoteo, cuyo nombre significa el que honra a Dios, un nombre idóneo para él, Timoteo era un muchacho de unos 20 años, pero un muchacho maduro en la fe. Timoteo tenía una fe viva, auténtica, real. Todos hablaban bien del joven Timoteo. De tal manera, hermanos, es así que cuando Pablo llega a Listra, Timoteo ya está preparado para acompañar a Pablo y a Silas en su segundo viaje misionero. Y tanto es así que Pablo decide llevárselo en sustitución de Juan Marco. Timoteo tenía una madre llamada Eunice y una abuela llamada Loida. Y estas dos eran creyentes. Probablemente se convirtieron en el primer viaje misionero del apóstol Pablo 5 años antes. Su madre Eunice y su abuela Loida mostraron una fe sincera y enseñaron a Timoteo desde la infancia. Y esto me encanta, hermanos, porque los padres tenemos que enseñar a nuestros niños la palabra del Señor. Tenemos que instruir al niño en los caminos del Señor y aun cuando fuere mayor, dice la Biblia, no se apartará de ellos. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice así, Pablo hablándole a Timoteo. Por cierto, recomiendo que leáis las dos cartas de Timoteo que son impresionantes. Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro, dice Pablo, que en ti también. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez, ¿quién le enseñó la escritura? No le enseñó Pablo, le enseñó su madre y le enseñó su abuela. Y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esto me encanta, porque desde la niñez su madre y su abuela le enseñaron a Timoteo la escritura. Timoteo era un creyente maduro a pesar de su juventud, fundamentalmente por la influencia de su madre Eunice y de su abuela Loida, no por la influencia de la iglesia.
no por la influencia de la iglesia. Los responsables de instruir al niño en la palabra de Dios y de corregir al niño con la escritura son los padres, son los abuelos, son los titos, no la iglesia. Aunque por supuesto que la iglesia tiene que ayudar a los niños a crecer y a tener una buena salud espiritual. Hermanos, porque son los padres los responsables de enseñar e instruir al niño en la palabra de Dios. Así lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, léelo. Por lo tanto, la salud espiritual de nuestros niños no depende de la iglesia, sino de los padres. Y por supuesto que la iglesia debe ayudar a los niños en esta tarea. Pero la iglesia edifica sobre el fundamento que los padres han puesto. Y sobre ese fundamento, cuando enseñan al niño en su casa, cada día, cada mañana o cada noche, la palabra del Señor, la iglesia edifica sobre eso. Porque no nos engañemos, hermanos. 1 hora a la semana no es suficiente. ¿O pensáis que 1 hora a la semana es suficiente? No es suficiente. Los padres tienen que esforzarse por enseñar al niño la escritura. Y aquí estaba el joven Timoteo. Había sido enseñado por su madre y por su abuela. Y era un muchacho maduro en la fe, que desde la niñez le enseñaron la escritura. Y estaba preparado de tal manera que se fue con Pablo como un obrero más a la extensión del reino de Dios en su segundo viaje misionero. Fijaos que dice Proverbios 22:6. Dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y ahí estaba Timoteo, que había sido principalmente enseñado por su madre y por su abuela. Y por supuesto la iglesia también le había ayudado. Pero su madre y su abuela habían hecho un trabajo tan excelente, tan precioso, que Pablo quedó impresionado. Y al verlo dijo: este muchacho, este joven está preparado para venirse conmigo. Y Pablo honra a la madre y a la abuela mencionándola en las cartas que le escribe a Timoteo. Timoteo fue de gran ayuda para Pablo. Y le impresionó tanto que Pablo lo adoptó como su hijo personal. Por las 2 cartas que Pablo le escribe a Timoteo podemos ver el valor y el amor que Pablo tenía hacia él. En estas cartas podemos ver expresiones de Pablo hacia Timoteo como estas. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, la primera parte del verso dice así: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¡Qué bonito! Verdadero hijo en la fe. Por lo cual también significa que hay falsos hijos en la fe. Y la segunda expresión la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, en la primera parte del verso. Pablo le llama así a Timoteo: amado hijo. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Verdadero hijo en la fe, amado hijo. Timoteo fue un hombre muy importante para Pablo y fue un hombre que ayudó en la extensión del reino de Dios y fue un hombre enviado por Pablo a pastorear la iglesia en Éfeso, una iglesia que estaba siendo atacada por falsos maestros. ¿Y por qué? Por el trabajo que su madre y su abuela habían hecho en la vida del joven Timoteo. No de la iglesia principalmente, sino de su madre y de su abuela. Timoteo tenía un padre griego y por esa razón él no era circuncidado. Su padre no se había convertido al judaísmo y por lo tanto no había circuncidado a su hijo, pero Pablo le circuncidó. Y esto parece contradictorio porque en el concilio de Jerusalén habían tomado una decisión de no circuncidarlos, pero ahora sin embargo Pablo circuncida a Timoteo. ¿Por qué? Pablo no tenía ningún problema con la circuncisión. El problema no era la circuncisión, el problema era cuando se enseñaba o se añadía la circuncisión necesaria para la salvación. Si tú eras judío creyente y querías circuncidarte por tu cultura, por tu tradición, por tu raza, podías hacerlo perfectamente. Pero el problema era cuando enseñabas que para ser salvo tenías que circuncidarte. Y Pablo le circuncida, ¿por qué? Por la convivencia. Porque Pablo no quería tener obstáculos para la extensión del reino de Dios, porque todo el mundo sabía que Timoteo era su padre era griego y por lo tanto él no estaba circuncidado y le iban a prohibir la entrada a la sinagoga, iban a tener un montón de obstáculos a la hora de relacionarse con judíos. Y Pablo, que no quería obstáculos para la extensión del reino de Dios y para la predicación del evangelio, dice: circuncídate. Pero no para que seas salvo, tú ya eres salvo, tú ya eres un verdadero hijo en la fe, tú me has impresionado con tu testimonio.
pero para no tener problema con los judíos, circuncídate. Y Timoteo se circuncida. Y así, de esta manera, Timoteo fue muy útil también a la hora de llegar a los judíos con la proclamación del Evangelio. Hermanos, el Evangelio es glorioso. Amén. No tenemos que sentir la terrible carga de nuestros pecados, porque Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, tenemos una conciencia limpia. Hemos sido justificados por la sangre preciosa de nuestro amado, glorioso, bendito y poderoso Salvador, que tiene un nombre precioso y es Jesús, Jesús, Jesús. Él es nuestro amigo fiel. Él es nuestro Salvador. Y podemos decir, hermanos, con alegría y con gozo. Y podemos gritar al mundo que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Que Él nos ha ceñido de alegría. Que Él ha puesto una esperanza gloriosa en cada uno de nuestros corazones. Que Él nos ha transformado para la gloria de Dios y para el bien de su iglesia. Hermano, que te duela la iglesia del Señor. Por favor, que te duela su iglesia, que te preocupe su iglesia, que te importe su iglesia. Y que entre todos, hermanos, nos levantemos y edifiquemos la iglesia del Señor. Amén. Vamos.